Nunca apostamos a una salvación individual. Lo que hay que cambiar acá es una sociedad sin explotadores, donde no haya ni explotadores ni explotados. Bueno, nosotros somos parte de la gestión obrera de Sanón. Surge justamente del proceso de crisis que sufrió la Argentina en el año 2000-2001, que en aquel momento, bueno, para no pasar a engrosar las filas de los ocupados, optamos, digamos, por defender nuestra fuente de trabajo y nos pusimos, digamos, como objetivo justamente no permitir el cierre de las fábricas. Y partió, digamos, de recuperar primero la comisión interna dentro de Sanón, y con la fuerza que significaba tener la comisión interna y la fábrica más importante del sindicato ceramista, también recuperar la herramienta que consideramos fundamental para cualquier trabajador, que es el sindicato puesto al servicio de los trabajadores. Hay muchos que tienen esta idea, ¿no?, de que la experiencia surge únicamente de la ocupación, y verdaderamente no. Hubo todo un proceso de organización, un proceso de maduración política también de cada uno de nosotros y de los que dirigían y los que dirigen actualmente la lucha. Estamos próximos a cumplir 11 años de lucha y producción, y nos parece importante tomarlos de este aspecto, ¿no? Digamos, cómo ha sido la historia contada desde donde inició hasta donde terminó y hasta donde sigue, digamos, no terminó todavía. Porque nos dimos cuenta enseguida de que en realidad la pelea era mucho más grande. Era contra el Estado, contra los gobiernos, las cámaras de empresarios que constantemente fogoneaban para desalojarnos. Cuando muchos compañeros nos preguntan en qué le puede servir la experiencia de eso, no, la verdad que es mucho. Es una alternativa a la desocupación, una alternativa que vive, que tiene 11 años y que no, pero no es fácil. Estamos inmersos en un mundo capitalista donde en realidad lo que hicimos acá es tocar lo más sensible del capitalismo, que es la propiedad privada, apropiarnos para ponerla no solamente al servicio de los trabajadores que vivimos de estas fábricas, sino también al servicio de los que menos tienen, al servicio de la comunidad, y hacer parte a la gente. La verdad, de esta fábrica hubo que defenderla en innumerables oportunidades contra todos los ataques, las órdenes de desalojo, las patotas, que hoy parece que estuvieran de moda, pero que en realidad las conocemos desde hace muchos años, porque fueron esas mismas patotas que durante mucho tiempo entregaban a los compañeros acá adentro, en conjunto con el gobierno, para venir a desalojarnos. En esto hay que hacer política. La verdad que hay que de alguna manera comprometer a la sociedad, a la comunidad, a hacer alianzas con los trabajadores, con el resto de los trabajadores que pelean por sus derechos, para poder defender experiencias como esta, que la verdad que a muchos, todos los que estamos acá adentro, nos fue cambiando la vida y nos fue haciendo ver las cosas de manera diferente. Sanón era un gran empresario de Argentina. Esta fábrica fue inaugurada, gran parte de la planta, por Menem, primero por la dictadura militar, después en esta fábrica aterrizó Sovich, o sea que tenía un respaldo político importante, acciones en la aerolínea, AFJP propia. Los 260 compañeros que arrancamos en aquel momento, hoy nos sostuvimos acá, generamos puestos de trabajo, pero entendiendo que es una fábrica que está en lucha. Inclusive en el contexto que estamos hoy, que atraviesa millones de trabajadores en el mundo, una crisis económica internacional que lo único que hace es ajustar a los trabajadores y llevar a lo que nos llevaron en la Argentina en el año 2001, y que en muchos casos se la ven en la misma situación que nosotros. El cierre de la fábrica, que hay en la calle, peleando por subsidios. En Europa, si bien la crisis es mucho más profunda, la contención que tienen los trabajadores es diferente, porque es otro mundo, porque es otra política, pero eso tiene un límite. Tarde o temprano los trabajadores van a tener que salir a pelear, porque en realidad lo que está en crisis acá, el sistema capitalista, te va a llevar a pelear por el trabajo que necesitamos para poder vivir, ¿no? Nosotros tenemos mecanismos dentro de la fábrica, tratamos de hacer una fábrica igualitaria, con derechos, con mucha flexibilidad, con muchos espacios para discutir, donde hay una democracia directa acá dentro de la fábrica. No es la misma situación que viven otros compañeros que han tomado el mismo camino, que se dedicaron a producir, pero se olvidaron de que tocaron precisamente la sensibilidad del capitalismo, y hoy están en un franco retroceso. Vemos en el Bauen, que tiene una orden de restitución y orden de desalojo. Vemos la otra fábrica, que era de Sanón, que es Cerámica Mota, que está en Pilar, donde también está remate. Todos los avances que hubieron en su momento, con decisiones políticas, leyes de expropiación, que se empiezan a caer, y hay todo un proceso inverso. O sea, las patronales les vuelven por sus bienes. Vemos los ataques del gobierno. También representamos a los compañeros de Cerámica Stefani. Ahí, si bien los compañeros están trabajando, producen bien, recuperaron parte del salario, lograron una legitimidad enorme ahí en Cutralcó, la totalidad de los compañeros están procesados. Ahora, y los Stefani que abandonaron la fábrica, que lo vaciaron, al igual que los Anoni,
millones de empresarios en este país ni siquiera tienen una causa judicial. Los ataques vienen directamente del Estado, que son los que defienden este sistema y que defienden los intereses que no son los de los trabajadores. De la defensa de la fábrica y la solidaridad de clase nos fue de alguna manera también calando muy profundo. Entonces entendemos nosotros que mientras haya capitalismo va a haber lucha. Y mientras haya lucha hay trabajadores luchando y nosotros somos trabajadores nunca, por más que tengamos conformado una cooperativa, por más que estemos autogestionados y tenemos que hacer andar las fábricas, hacerlas producir, también entendemos que somos parte de una clase social. Acá no hay un problema de frontera, digamos, el capitalismo es mundial y las necesidades las padecemos al conjunto del pueblo trabajador porque existe el capitalismo. Entonces, hay dos planos de por qué la lucha continúa. Por un lado, porque es una gestión obrera que tiene que seguir funcionando y vos tenés que pelear para renovar tecnología, tenés que tener una política para, mientras das la pelea en este sistema capitalista, también sostener la experiencia y eso te obliga a dar lucha porque nosotros somos una autogestión. Y por otro lado, porque también como sindicato, esto es una definición más desde el sindicato, que tal vez no sea el conjunto de la fábrica que lo piensa así, pero nosotros estamos con un objetivo de alguna manera para terminar la explotación del hombre por el hombre. Y eso no se termina solamente con que la fábrica tenga buenas máquinas el día de mañana. Nosotros preferimos no vernos, dentro de la fábrica recuperada, porque la verdad tenemos diferencias, tenemos grandes diferencias con los compañeros de la fábrica recuperada. En lo político tenemos diferencias. Con los que dirigen. Con los que dirigen, no con los trabajadores, sino con las direcciones. El kirchnerismo cuando arribó acá, cuando tomó el poder, vino por todo, no vino por una parte de la torta, vino por todo y tuvo una política de cooptación y bueno, el 90%, 99% de la fábrica recuperada no escapó a eso y fueron cooptados. Convencieron a los compañeros que lo único que había que hacer era meterse dentro de la fábrica y producir y que todo iba a estar bien, y en realidad la realidad indica que es todo lo contrario. El peronismo tiene una frase que dice: cuando no quiere resolver nada, arma comisiones. Bueno, el kirchnerismo es peronismo puro y lo encerró en las confederaciones, donde la verdad no se ha resuelto ni un solo caso. El trato que hay de parte del Estado, de parte de los gobiernos hacia la experiencia recuperada, tienen un solo hilo conductor, que es terminar con ellos. Y vemos que a las patronales, que las grandes fábricas de este país se invirtieron con crédito del Estado, con los fondos del ANSES, o sea, la plata de los trabajadores de la caja, que levantaron fábricas como Cerro Negro, San Lorenzo, parte de los salarios de esos trabajadores que trabajan en relación de dependencia son subsidiados. Les subsidia la electricidad, les subsidia la energía. Ahora las fábricas recuperadas no tienen ningún tipo de beneficio. Ni siquiera tienen acceso a un crédito para renovar tecnología. O sea, cuando a nosotros, para llevar los números, nos cuesta 10 pesos producir un metro cuadrado de cerámica, una industria como Cerro Negro o las grandes industrias de este país le cuesta la mitad. O sea que nos imponen el precio, o sea que tarde o temprano, si ellos se pusieron de acuerdo, nos ahogan y terminan por el ahogo económico con esta experiencia. Por eso también se entiende que siempre salimos a pelear nosotros, porque si primero creemos que somos trabajadores y tenemos derechos, y segundo porque tenemos la necesidad y tenemos la obligación de pelear por los mismos beneficios que le dan a estas patronales. Así todo, lo que es innegable, que experiencias como la de Sanón, como la de Bauen, Renacer, hay centenares de experiencias en este país, son importantes porque se han subsistido durante tanto tiempo, son importantes ya, creemos que no hay más nada que demostrar. Las reacciones de los pueblos, las reacciones de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo son las que de alguna manera generan la posibilidad de enfrentar estas políticas de ajuste y todo eso. Nosotros vemos que son importantísimas las movilizaciones porque son monumentales las que estamos viendo en distintos lugares del mundo, en Chile, en el norte de África fue el elemento, y lo sigue siendo, ¿no? En Egipto, en Grecia, como una de las puntas de lanza, vemos que están haciendo una revuelta importante. Ahora, nosotros siempre nos queda, digamos, el poner la discusión donde tiene que ir. ¿Qué salida le damos? Porque también tenemos la posibilidad de apostar solamente a las salidas institucionales, ¿no? Poner un voto dentro de 4 años y pensar apostar que va a haber un cambio. Nosotros ponemos el voto porque tenemos alternativa también, por eso hemos conquistado también una banca acá en Neuquén, una banca del Frente Izquierda de los Trabajadores, la representan compañeros de la agrupación Marrón, también ceramistas de acá de la fábrica, que son los pioneros en recuperar la comisión interna del sindicato. Pero porque ahí también vemos el gran problema y el gran debate que hay que hacer. Porque los trabajadores peleamos, no hay duda. Y ponemos los muertos también. Y después la política la hacen otros. Entonces llegó el momento en el que semejantes movilizaciones tienen que tener una dirección política. Muchos durante décadas se negaron a hablar de esto, ¿no? Y hoy me parece que la crisis nos arrastra a hablar de esto. Y nosotros, como pequeña experiencia, pero gran aporte, consideramos que tenemos que poner eso en el centro del debate. El gran problema que tenemos los trabajadores es el sistema. Y el sistema capitalista, que no está acabado, ni mucho menos,
pero hay que dar la pelea para terminar con el sistema que nos explota. En definitiva, somos los trabajadores los que generamos las ganancias de los empresarios. Somos los trabajadores lo que le ponemos el cuerpo a la fábrica o a las empresas todos los días, lo que generamos las riquezas, lo que ponemos los muertos, lo que ponemos el cuerpo arriba de la ruta y lo que nos ganamos las causas. ¿Por qué no discutir una salida política para poder cambiar este sistema? No apostamos netamente a las salidas parlamentarias. Consideramos que tenemos que conquistar espacios ahí, pero que esos espacios se tienen que fortalecer con la movilización, con la lucha, con las demandas propias de los trabajadores y con mecanismos democráticos, ¿no? Dando esa impronta, digamos. Está la banca, está Alejandro, es una sola banca contra las 34 restantes que muchas veces votan barbaridad contra los trabajadores. Pero fíjense qué detalle. El MPN en Neuquén, a principio del año, arrancó con todo con la ley de educación donde intentaban privatizarla. Solamente la banca del Frente de Izquierda, Alejandro López representándola, impuso la discusión y tuvieron que empezar a rediscutirla. Está bien, todavía falta derrotarla, pero me parece que es un símbolo de lo que se puede hacer si está la fuerza militante también en la calle. A ese tipo de política apostamos, no a la entendida comúnmente que por ahí dice yo le pongo el voto y espero que haga las cosas bien. Tratamos de que empecemos a romper con esa lógica, ¿no? Con esa cultura de, bueno, ahí está, habló, qué lindo que me habló, qué bueno lo que hizo en su momento, pero entran ahí, es un nido de corrupción. Y en esa cosa nos distinguimos porque incluso Alejandro hoy es diputado del Frente Izquierda y cobra lo mismo que cobraría acá en la fábrica, el resto lo ponemos en un fondo de huelga para las luchas. Entonces me parece que hay elementos que pueden ser pequeños o grandes gestos, ¿no? Pero también para hablar que las cosas se pueden hacer distintas. No es imposible que un legislador que vive de la prebenda, que cobra 30.000 pesos por mes, entienda las necesidades del pueblo. Me parece que partimos de cuestiones básicas, pero con un contenido muy profundo de qué es lo que queremos hacer con ese espacio que conquistamos. Entender de que somos parte de una clase y de que cuando salimos y levantamos la bandera de la educación la sentimos propia, cuando levantamos una bandera por la defensa de la salud la sentimos propia, cuando militamos o lo movilizamos con los pibes la sentimos propia, cuando vamos a los barrios. No podemos estar siempre en la defensiva. Me parece que como una muestra pequeña, si podemos administrar una fábrica, ¿por qué no podemos administrar un país?